Me pagaron $5.000 para pasar al infierno. Revoluciona la ciencia. Gana $5.000. Llámanos ahora. Desearía poder decir que no sabía por qué los llamé. Desearía poder decir que fue un acto de Dios o un engaño lo que me llevó a eso. Pero eso sería una mentira. La verdad es que los llamé porque necesitaba el dinero. Porque me habían despedido de la editorial en la que trabajaba y tenía problemas para encontrar un trabajo estable. Tenía meses de retraso en el alquiler y enfrentaba mi segundo aviso de desalojo. No quería ser un fracaso. Los llamé por razones egoístas. ¿Quiénes son? No estoy exactamente seguro. En retrospectiva, su obvia ofuscación de su identidad debería haber sido una bandera roja para mí. Pero en ese momento, su pedido parecía demasiado interesante, su recompensa demasiado vital, como para arriesgarme a perder la oportunidad de ayudarme. Mi mejor conjetura es que son un grupo de investigadores privados financiados por alguna supercorporación. De lo contrario, no habría manera de que hubieran podido pagar la máquina. Me mostraron la máquina la primera vez que me reuní con ellos. Se mantuvo en una habitación cavernosa en el sótano de un edificio de oficinas de 5 pisos. Era un trabajo en progreso en ese momento, todavía estaban conectando tuberías y soldando cables. Pero incluso en un estado sin terminar, se veía realmente magnífico. ¿Alguna vez has oído hablar de una cámara de privación sensorial? De hecho, ya había estado dentro de una antes, cuando estaba en la universidad. En ese entonces, estaba en un verdadero viaje espiritual heavy-duty. Ya sabes, meditando mucho, experimentando con drogas psicodélicas. Principalmente mágicas. En algún momento de ese viaje, me sentí motivado a pasar una hora de mi vida y $60 de mis préstamos estudiantiles dentro de una cámara de privación sensorial en un spa local. Su cámara de privación sensorial estándar es un gran tanque de metal lleno de aproximadamente un pie de agua salada. Entras y flotas en el agua, luego alguien, un asistente de spa, en mi caso, cierra el tanque para que esté completamente oscuro. Con tu visión oscurecida y tu cuerpo suspendido en el agua, se supone que debes sentir que ya no tienes tus 2 sentidos primarios. Dependiendo de a quién le preguntes, se supone que esto es relajante, mejora tu proceso creativo. Mi experiencia con la cámara en la universidad fue bastante mediocre. Recuerdo que el agua estaba demasiado helada y la sal me picaba la piel. Era difícil concentrarme en meditar o canalizar mi chakra interno o lo que el spa había prometido. A decir verdad, siempre me pregunté cómo sería meterse en una de esas cosas mientras imaginaba con algunas alucinaciones mágicas, pero nunca tuve la oportunidad. Esta cámara de privación sensorial no se parecía en nada a la que usé en la universidad. Esta cámara parecía una armadura medieval viviseccionada esparcida sobre una gran mesa de metal. Miles de tubos y cables conectados al cuerpo de metal, que era unas 3 veces más grande que mi propio cuerpo. La cabeza o casco de la cámara era colosal y redonda con un gran tubo de latón que salía de su corona hacia el piso de baldosas debajo de él. Ahora me doy cuenta de que las facturas de servicios públicos y las computadoras solo para la máquina deben haber sido muchas decenas de veces más altas que los míseros $5,000 que me ofrecieron, sin mencionar los salarios de las docenas de científicos vestidos con batas de laboratorio que manejan esas pantallas de computadora. Una vez más, tal vez esto debería haber hecho sonar mi alerta, pero lo ignoré con la ignorancia concentrada de un hombre que estaba al borde de la falta de vivienda. El hombre que me mostró la máquina me dijo que se llamaba Dr. Monason. Era un hombre calvo y arrugado con un afeitado limpio y ojos azules concentrados. Cuando lo vi, estaba vestido con ropa azul y una bata de laboratorio blanca y limpia. El Dr. Monason fue el enlace principal para mi participación en este proyecto. Me explicó el propósito de la máquina, me trajo las exenciones necesarias y respondió a todas mis preguntas. Preguntas como, ¿entonces qué se supone que debo hacer exactamente? Queremos que permanezca en nuestra cámara de privación sensorial durante 3 días. Estoy seguro de que mi expresión traicionó mi sensación de sorpresa. 3 días. Quiero decir, ¿eso me mataría? Probablemente todavía estarías vivo después de 3 días en puro aislamiento, aunque probablemente se enfermaría gravemente y sufriría una deshidratación inmensa. Independientemente, la máquina lo hidratará, alimentará y lo sostendrá durante el experimento. Así que no hay riesgo de daño corporal. El Dr. Monason continuó explicando cómo funcionaba la máquina. En su cámara de privación estándar, el ocupante se ve privado de su sentido de la vista, el tacto y, en menor medida, el oído. Esta privación, este proceso de excluir el mundo exterior de la mente del ocupante, disminuye la carga sobre su cerebro. Por lo tanto, la mente del ocupante es libre para vagar más libremente, libre para pensar de manera más creativa, experimentar un estado de pensamiento más profundo, meditar, etc. Pero hay un problema con las cámaras de privación sensorial estándar.
Aunque el cerebro está libre de la mayoría de los estímulos externos, el visual y el auditivo, el cerebro seguirá estando agobiado por los estímulos internos. Es decir, el cerebro todavía es muy consciente de su propio portador, el cuerpo humano. El cerebro todavía reaccionará al hambre y la sed del recipiente que lo lleva. Seguirá procesando tanto la necesidad como la acción de orinar y defecar. Estas interrupciones internas continúan, pero el punto es que no se puede decir verdaderamente que las cámaras de privación sensorial estándar priven al ocupante de sus sentidos. Esta máquina no es su cámara de privación sensorial estándar. Hechi una mirada superficial a la máquina dejó en claro lo que quería decir el médico. El interior de la parte del exoesqueleto de la máquina está revestido con una goma blanda que se aclimatará para mantener la temperatura exacta de la piel humana. Los tubos y cables controlan y regulan una amplia variedad de funciones corporales. A través de estos tubos, el cuerpo se alimenta e hidrata automáticamente. Las funciones desagradables del cuerpo se manejan con un catéter y otra serie de tubos. Un respirador automatiza la respiración y regula la producción de saliva. Incluso el sentido natural del tacto del cuerpo se elimina por completo mientras está en la máquina. Este cordón intravenoso inyecta una solución anestésica en el torrente sanguíneo que apaga por completo toda sensación. El agente anestésico es el activo más crítico de nuestro proceso de privación sensorial. La lista seguía y seguía. Quedó claro que realmente habían dado cuenta de todo. Incluso para mí. Fui uno de los cientos de solicitantes para ser parte del experimento. Por primera vez en mi vida, fui seleccionado en la primera ronda del draft. Los científicos me explicaron que me habían elegido por 3 razones. Número 1, no tenía antecedentes de enfermedades mentales o físicas que hicieran que mi experiencia en la cámara estuviera sujeta a variables intermedias. Sus palabras, no las mías. Número 2, mi altura y mi peso coincidían estrechamente con la forma original de la máquina. Aunque las piernas tendrán que alargarse un poco, eres, con mucho, la combinación más cercana a nuestro diseño inicial. Y número 3, el más crítico, no sucedía nada fuera de esa cámara que pudiera conducir a una terminación anticipada del experimento. No tenía pareja, ni trabajo, ni familiares vivos, ni siquiera una planta de interior que cuidar. Podían respirar tranquilos sabiendo que permanecería en paz dentro de su artilugio durante todo el experimento. El número 3 era importante para los científicos. Habían diseñado específicamente la máquina para permitir 3 días completos de aislamiento. Si el proceso de la máquina tuviera que interrumpirse antes de tiempo, les llevaría un mes reiniciar la máquina y volver a ejecutar el experimento. Desafortunadamente, la razón número 3 también significaba que no había nadie que viniera a buscarme. El proceso de admisión fue largo y detallado. Firmé lo que parecían cientos de exenciones de responsabilidad. Escuché advertencia tras advertencia sobre los posibles efectos secundarios. Aunque es evidente que tiene un certificado de salud limpio, debe tener en cuenta que el proceso de aislamiento puede ser agotador para usted. Nuestra investigación preliminar sugiere que la disociación, las alucinaciones auditivas y visuales, la depresión, la dilatación del tiempo, la ansiedad, los pensamientos suicidas y otras neurosis son efectos potenciales. Sin embargo, creemos que tales efectos son poco probables. Me habían dado varias semanas para prepararme para el experimento. Mi único requisito durante ese tiempo fue que no cambiara sustancialmente mi peso corporal o que de alguna manera desarrollara un trastorno bipolar. De alguna manera, me las arreglé. Pasé esas pocas semanas viviendo normalmente, viendo películas, solicitando trabajos, siendo rechazado por esos trabajos y leyendo algunos libros. Cuando llegó el día, estaba nervioso a pesar de los esfuerzos del Dr. Monason por prepararme. El proceso vendrá por etapas. Al principio, puede soportar un leve estado de estrés. Anticipamos que poco después, caerá en un estado moderado de euforia durante el resto del proceso. Se le indicará unos minutos antes de que finalice el experimento mediante una breve cola de audio. De esta manera, saldrás lentamente de tu estado de privación sensorial y podrás volver a aclimatarte sin ningún riesgo de shock. Reprodujo la cola de audio para mí, que era un breve clip musical de campana sonando. Luego, con poca ceremonia o deliberación, me pidieron que me quitara la ropa y me subiera a la máquina. Mientras me acostaba dentro del exoesqueleto, sentí el caucho tibio contra mi piel desnuda. Incluso con la cámara aún abierta, estaba confinado por todos lados por la carcasa metálica de la máquina. Lentamente, los investigadores comenzaron a adherir una veintena de dispositivos médicos a mi cuerpo. Me sentí extrañamente tranquilo a través de cada pinchazo de una vía intravenosa e incómoda inserción de un tubo. Pero, cuando me colocaron un respirador en la cara, comencé a sentir una premonitoria sensación de inquietud. Mientras sentía que mi cuerpo se contraía y se mantenía en su lugar, un solo pensamiento llenó mi mente. «Oh Dios, ¿qué he hecho?
Los investigadores empujaron el casco del exoesqueleto hacia adentro a cada lado de mi cabeza, sellando mis oídos. El mundo se quedó en silencio. Una gota de sudor comenzó a correr por mis costados. Luego escuché una voz, aparentemente transmitida desde el interior de mi propia cabeza. Hola. Este es el Dr. Monason. Les estoy hablando a través de un pequeño altavoz contenido dentro del casco del exoesqueleto. Tus signos vitales indican que estás empezando a entrar en pánico. Esto es de esperar. Por favor, haz tu mejor esfuerzo para relajarte mientras terminamos de prepararte. Prometo que el proceso se volverá placentero lo suficientemente pronto. De alguna manera, decirme que me relajara solo me ponía más ansioso. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que la máquina se cerraba alrededor de mi cuerpo. El anestésico que estaba siendo inyectado en mi torrente sanguíneo ya estaba empezando a quitarme el control de mis extremidades. Traté de empujar contra la máquina pero descubrí que mis brazos no se movían. Traté de gritar, pero el respirador mantuvo mi lengua firmemente en su lugar. No podía moverme, no podía hacer nada. Excepto el tiempo. Todavía podía ver cómo los investigadores se arremolinaban a mi alrededor para comprobar los signos vitales y preparar el exoesqueleto para terminar de cerrarse. Todavía podía ver cómo aparecía un temporizador analógico gigante en una pantalla de televisión encima de mí y comenzaba a transmitir una hora. 00000100 hasta que comience la privación. Volví a intentar gritar. Intenté de nuevo suplicar que me dejaran salir. Me encontré incapaz de sentir ninguna parte de mi cuerpo. Esforcé mis ojos para tratar de llamar la atención de alguien, pero nadie parecía estar mirándome. 000030 hasta que comience la privación. Si mis conductos lagrimales hubieran estado operando, habría comenzado a llorar. Sin nada más que hacer, comencé a rezar para que esto fuera un mal sueño. Rezar para estar en casa en la cama y no en esta cámara. 000005 hasta que comience la privación. Lo último que vi fue el rostro del Dr. Monason inclinado sobre mí, saludándome, diciendo algo que no pude entender del todo, cerrando la cara del exoesqueleto sobre la mía. 000000 hasta que comience la privación. Y luego todo se oscureció. Si hubiera tenido el control de mi propia respiración, habría comenzado a hiperventilar inmediatamente. Nunca había sentido una sensación de oscuridad tan profunda como en ese momento. Incapaz de ver incluso mi propio cuerpo, era como si me hubieran extinguido de la existencia. Mis ojos nadaron en todas direcciones en busca de un solo ápice de luz pero no encontraron ninguno. Después de considerarlo por un momento, me di cuenta de que ya había estado en la máquina durante algún tiempo. No tenía un punto de referencia para exactamente cuánto tiempo. Sin estímulos externos de ningún tipo, mi único mecanismo para decir la hora era contar los segundos individuales en mi cabeza. Sin embargo, el tiempo avanzaba. Me encontré alternando entre obsesionarme con mi encarcelamiento y encontrarme a la deriva en mis pensamientos. Empecé a considerar el estado de mi vida. Mi desempleo reciente. Mi falta de amigos cercanos. Sentí que me invadía una ola de depresión. ¿Era mi vida realmente tan insignificante que podría desaparecer de mi existencia durante 3 días sin que a nadie le importara? Reflexioné sobre la fuente de mi aislamiento. Miré hacia atrás a tiempos en los que podría haberme esforzado más en mi trabajo. Imágenes de amistades que había dejado desmoronarse por introversión y estancamiento cayeron en cascada a través de mi mente. Y entonces me encontré con un pensamiento en mi cabeza que, si mi cuerpo no estuviera entumecido hasta el punto de la inmovilidad, me habría hecho estallar en carcajadas. Me sentí solo. Bueno, por supuesto, me sentí solo. Yo era, en ese momento, el ser humano más solo que jamás había existido. Seguramente había investigadores a solo unos metros de mi cuerpo terrestre, pero mi mente había quedado completamente aislada. Estaba tan solo como alguien podría estarlo. Dejo que mi mente siga divagando. Me sentí como si hubiera estado en la cámara durante horas en este momento. Aunque había planeado pasar este tiempo planeando algún tipo de esfuerzo creativo, tal vez la gran novela estadounidense, descubrí que mi mente volvía repetidamente a mi situación actual. Obsesivamente, pensé en mi cuerpo y en el contenedor que actualmente lo albergaba. La medicina anestésica debe haber sido realmente algo. No podía sentir la más mínima bocanada de aire pasando por mis fosas nasales ni el rugido de mi estómago. Fue entonces cuando un par de pensamientos entrelazados chocaron en mi mente. A. ¿Podría estar muerto? B. No, por supuesto que no. Eso sería ridículo. Sabía cómo había terminado aquí, sabía que me había inscrito para participar en un experimento que me pondría en esta situación exacta. Pero debo admitir que ya no me sentía muy vivo.
Sin mi cuerpo o el mundo que me rodea como punto de referencia, se sentía como si no tuviera la seguridad de que todavía existía. Mis pensamientos comenzaron a batirse en duelo entre sí. Seguramente no estoy muerto. Esto es exactamente lo que se suponía que debía hacer el experimento. B, si no estás muerto, ¿por qué no puedes sentir nada? ¿Por qué no puedes sentir tu aliento o saliva o nada? Pero sé que no estoy muerto porque estoy pensando ahora mismo. B, ¿qué significa eso? ¿Sabes? Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Un hombre más inteligente podría haberte dicho quién dijo eso. Pero me quedé solo con esa proclamación, de una fuente desconocida, como la única garantía de que estaba vivo. Mientras estaba pensando, todavía estaba vivo. Empecé a imaginarme flotando a través de un vacío en el espacio. La imagen era clara frente a mis ojos. Mi cuerpo yacía plano, mis brazos rígidos, mientras pasaba como un cohete por estrellas y planetas desconocidos. Observé cómo mi cuerpo pasaba entre asteroides y anillos planetarios. Sentí el calor del sol en mi cuerpo y el frío hielo de los planetas helados en mi piel. Excepto que yo realmente no sentía esas cosas. Tenía que recordármelo a mí mismo. Estaba empezando a imaginar sentimientos que no estaban realmente allí. No estaba seguro de cuánto debería tratar de evitar estos sentimientos o simplemente abrazarlos durante la duración del experimento. Solo otra pregunta para reflexionar, supongo. Llegó un momento en que me di cuenta de que llevaba mucho tiempo en privación sensorial. Como no había estado contando, era imposible saber cuánto tiempo. Se sentía como si ya hubieran pasado días. ¿Ya habían pasado días? Ese era un pensamiento preocupante. En un vacío temporal, 3 días se extendieron como un milenio sin fin. Me habían asegurado que solo estaría dentro de la máquina 3 días. Pero, ¿cómo podría saberlo con seguridad? Una vez dentro, no tenía forma de salir. Podrían retenerme todo el tiempo que quisieran. Tal vez ese fue su plan todo el tiempo. ¿Cómo pudieron salirse con la suya? B, ¿quién sabe qué decían todas esas exenciones de responsabilidad que firmé? Dejé de leerlos después del 3.º o 4.º. Tal vez estuve de acuerdo con esto. R, estás loco. No sé si estoy loco o no. No sé cuánto tiempo he estado aquí. Entonces cuenta. Eso fue correcto. Tenía una forma de saber cuánto tiempo había estado dentro de la máquina. Contando. 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. Conté hasta 60. Eso fue 1 minuto. Y luego conté otro minuto. Y otra y otra y otra. Yo solo seguí yendo y viniendo. Nunca perdí el foco en la tarea que tenía entre manos. Luego llegué a los 1000 minutos. Técnicamente, 1000 minutos eran solo un poco más de 16 horas y media. Ciertamente no el periodo de 3 días que se suponía que debía estar dentro de la máquina. Pero fueron 16 horas y media además de todo el tiempo que ya había pasado pensando en mi vida y soñando con flotar en el espacio. Seguramente había pasado más tiempo pensando para mí mismo que contando. Traté de adivinar cuánto tiempo había estado en la máquina. Parecía que habían pasado más de 3 días. Seguía tratando de decirme a mí mismo que pronto me dejarían salir de la máquina. Dejo que mi mente se distraiga de nuevo. Mi cuerpo flotaba una vez más en el espacio. Lo vi alejarse más y más hacia un vacío interminable de oscuridad. Los planetas y los soles se encogieron en el olvido hasta que estuve verdaderamente, profundamente solo. En el abismo negro, una sensación progresiva de frío comenzó a asentarse. Su punzante aguijón se extendió por mis piernas y mi torso hasta mi cara. Mi piel desnuda se volvió azul pálido y comenzó a endurecerse en una cáscara cristalina. A medida que mi cuerpo se adentraba más en la oscuridad, vi cómo la superficie de mi estómago se partía y se astillaba. Lentamente, pedazos de mi cuerpo comenzaron a desprenderse y flotar en la oscuridad. Con cada trozo de carne expulsado, una nueva ola de dolor caía en cascada a través de mi cuerpo. Me encontré tratando de agarrar mi cuerpo congelado y volver a armarlo, pero mis brazos y piernas estaban tan fríos que no podía moverme. Intenté gritar, pero mi lengua se había hinchado tanto que llenaba mi boca helada y desmoronada. De repente, mi cuerpo explotó en una serie de fragmentos de hielo sangrientos e irregulares. El dolor era indescriptible. Entonces yo estaba, de nuevo, solo en la oscuridad. Sin cuerpo. Sin pulmones para expulsar las respiraciones de pánico que estaba tan desesperado por crear. Tenía que seguir diciéndome a mí mismo, no era real. Que todavía estoy vivo. Mi cuerpo sigue aquí, en alguna parte. A, pero Dios, ¿no se sintió real? B, pero no era real. A,
¿real o no, no te dolió? B, sí. A, ¿tienes miedo? B, sí. A, espera. ¿Escuchas eso? Escuché a través de oídos que estaban a 1.000.000 de millas de distancia. Una voz, no la mía, irrumpió en mi cabeza. Su acento erizado era familiar. Hola. Este es el Dr. Monazum. Me comunico con usted nuevamente a través de los pequeños parlantes contenidos dentro del casco del exoesqueleto. Me enorgullece anunciar que ha completado con éxito 3 días dentro de la máquina. Sentí que mi alarma se convertía rápidamente en alivio. Traté de sonreír, con poco éxito. En este momento, nos gustaría informarle sobre el estado de nuestro experimento. Los datos que obtenemos de sus escáneres cerebrales están demostrando ser increíblemente útiles. Las implicaciones médicas son numerosas. Nos pusimos en contacto con nuestra Junta de Revisión Institucional y obtuvimos permiso para extender el experimento indefinidamente. Esto es, por supuesto, de acuerdo con las exenciones de responsabilidad que haya firmado anteriormente. La máquina debería poder mantenerlo con vida durante unas pocas semanas más hasta que su cuerpo ya no pueda soportarlo más. No se preocupe, se acreditarán 5,000 pesos en su cuenta. Gracias por tu contribución. Tu sacrificio salvará vidas. Intenté gritar. Traté de agitar mis brazos en protesta y rechazar las palabras del doctor, pero mis gritos fueron silenciosos y mis brazos ya no formaban parte de mí. Sentí un profundo y resonante agujero de pavor crecer dentro de mí. Sin embargo, nunca volvería a sentir nada de verdad. Moriría en esta cámara. Tomaría días. Y esos días se sentirían como meses. Y esos meses serían una tortura. Volví a verme flotando en una oscuridad inconmensurable. No había estrellas ni planetas. Solo estaba mi cuerpo. Inequívocamente solo. Podría decirse que está vivo, pero inevitablemente muerto. Dejé de contar los segundos y me dejé flotar. Mi mente divagó de nuevo, esta vez por mucho más tiempo. Soñé con mi infancia y con un futuro que nunca llegaría a liderar. Hice una lista de deseos imaginaria y sentí remordimiento por las casillas que aún no había marcado. Sostuve conversaciones en mi cabeza entre viejos amigos y amantes. Y a veces, no pensaba en nada. A veces desaparecía por completo de la existencia. Pero luego lo sentí. Sentí algo, no podía decir lo que era al principio. Hacía tanto tiempo que no sentía algo que no sabía si me lo estaba imaginando o no. Era mi dedo gordo del pie. Mi dedo gordo del pie derecho. De alguna manera, todavía tenía sentimiento. No mucho sentimiento, se sentía como cuando te sientas en tu mano y se vuelve casi, pero no del todo, entumecido. Como si estuviera siendo masajeado por un conjunto de alfileres y agujas. Moví el dedo del pie, lo poco que pude, para tratar de entender cómo había regresado este sentimiento. Entonces lo sentí, un pequeño pinchazo. La más mínima gota de dolor contra mi dedo gordo del pie. Algo afilado. Una aguja intravenosa. Debe haberse desprendido de alguna manera. Tal vez uno de esos idiotas que usan bata de laboratorio tropezó con eso o algo así. Todo lo que sabía era que podía sentir de nuevo. De repente sentí que había nacido de nuevo. Como si hubiera muerto y resucitado de las cenizas. Esta aguja debe haber sido una de las agujas que se suponía que iban a administrar el químico anestésico en mi cuerpo. De alguna manera, se desalojó y ahora solo tenía una pequeña sensación en el dedo del pie. Desafortunadamente, mi dedo gordo del pie no era el vestigio de mi cuerpo más adecuado para orquestar mi gran escape. Pero aún así, sentí una felicidad inconmensurable. Porque tenía un arma secreta de mi lado. Tiempo. Hay un viejo adagio que dice, si le das a un mono una máquina de escribir y tiempo infinito, eventualmente escribirá las obras completas de Shakespeare. Del mismo modo, con un dedo gordo del pie parcialmente entumecido y un tiempo infinito para pensar, podría crear mi gran escape. Mi dedo gordo del pie estaba demasiado débil para abrir el exoesqueleto. A pesar de mi esfuerzo, no pude alcanzar ningún otro cable para sacarlos. Todo lo que pude alcanzar fue la aguja intravenosa que ya había sido retirada. Y con esa aguja intravenosa, tramé mi plan. Me raspé el dedo del pie a través de ella. Dolía, pero sabía que funcionaría. Sabía que había forzado las manos de esos estúpidos científicos. Mis esfuerzos habían hecho un corte en la piel de mi dedo del pie. Y ahora sabía que iba a estar bien. Solo tenían 2 opciones. Dejarme desangrarme, en cuyo caso al menos estaría libre de este infierno, o me dejaría salir de la cámara, al menos el tiempo suficiente para volver a ponerme la vía intravenosa. De cualquier manera, mi plan era infalible. De cualquier manera, iba a ser libre, al menos por un momento.
Solo les tomó unos minutos darse cuenta de lo que había hecho. Este es el Dr. Monazon nuevamente, comunicándose a través del pequeño altavoz en el casco del exoesqueleto. Parece que te has lastimado dentro del exoesqueleto. Después de algunas discusiones, hemos elegido pausar el experimento y corregir el error. Espere, el exoesqueleto se abrirá en breve. La luz que pronto inundó mis ojos casi me cegó. Cuando la máquina se abrió, me bañé en los sonidos de sus golpes y zumbidos electrónicos y en la conversación de los hombres que me rodeaban. El tirón rápido cuando me quitaron las agujas y el tubo se sintió mejor que cualquier toque que hubiera experimentado. Me dejaron salir, yo era libre. Mi cuerpo estuvo entumecido durante horas. La medicina me impedía hacer cualquier movimiento, en absoluto. Durante ese tiempo, los científicos me dejaron en el exoesqueleto mientras revisaban los datos y me vendaron el dedo gordo del pie. Traté de escuchar todo lo que decían, pero me encontré incapaz de concentrarme. Las luces brillantes sobre mí quemaron mis ojos, que se habían acostumbrado a la oscuridad perfecta. A medida que las drogas abandonaban lentamente mi cuerpo, se desarrolló un dolor sordo en mis articulaciones. Después de un tiempo, mi cuerpo fue sacado del exoesqueleto por un equipo de batas de laboratorio. Sentí una bata deslizarse sobre mi cabeza. Me dejaron caer en una silla de ruedas. Todavía incapaz de moverme, escuché el rodar de las ruedas de metal mientras empujaban esa silla más y más adentro de su laboratorio. Explícame de nuevo acerca de cuando estabas flotando en el espacio. ¿Cómo fue la sensación? Por favor, déjame ir. No puedo. Tú lo sabes. Los datos que obtuvimos de usted son demasiado importantes. Hay vidas en juego. Y además de eso, no podemos arriesgarnos a que vayas a la policía. Volverás a la máquina. Esta conversación había estado ocurriendo durante aproximadamente una hora en la pequeña sala de interrogatorios instalada en algún lugar del enorme laboratorio subterráneo del grupo de investigación. Aunque había recuperado suficiente sensibilidad para hablar, todavía me resultaba bastante difícil moverme. Estaba claro que tan pronto como dejara de ser útil para las batas de laboratorio, me volverían a colocar dentro de la máquina hasta mi muerte corporal. Los datos que los científicos habían obtenido hasta ahora eran tan útiles que no tuvieron ningún problema en retenerme en contra de mi voluntad. Mientras estaba sentado en esa pequeña habitación de metal, atado a una fría silla plegable, vestido solo con una fina bata, consideré mi destino. Por 5,000 pesos había vendido el resto de mi vida. Mi único respiro ahora era que podía retrasar el regreso a la máquina mientras resistiera el interrogatorio del Dr. Monazon. Pero sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. Miré mi dedo gordo del pie, ahora envuelto en un vendaje. De alguna manera no me había dado cuenta de que, incluso si salía de la máquina, era poco probable que los científicos me dejaran salir con vida del edificio. No después de que decidieran encarcelarme hasta que muriera, de todos modos. ¿Qué pasa si no respondo las preguntas? Los datos que pretendemos recibir de esas preguntas son críticos y podrían salvar vidas. Pero si no podemos elicitarlo, entonces la información recibida del exoesqueleto será suficiente. Si no responde, lo devolveremos a la máquina ahora. Así que no importaba. Yo ya estaba condenado. Bien, podría demorarme tanto como pudiera. Bien, pregúntame lo que quieras. Respondí cientos de preguntas, la mayoría de ellas varias veces. Tomó horas. Los científicos apenas escucharon mis palabras. Había una grabadora colocada en la habitación conmigo. Estoy seguro de que alguien investigaría mis respuestas más tarde, pero por ahora la conversación parecía ser principalmente por el bien de la posteridad. En algún momento, sin embargo, me di cuenta de algo. Las drogas habían abandonado completamente mi cuerpo. Podría, teóricamente, moverme de nuevo. Por ahora, estaba atado a una silla. Pero no podían mantenerme atado si querían que volviera a entrar en la máquina. Y a partir de ese pensamiento, se me ocurrió un plan. Sabía que solo tendría unos segundos. Sabía que no podía correr de inmediato, o me atraparían. Tendría que convencerlos de que estaba resignado a mi destino. Cuando concluyó el interrogatorio, me encontré siendo arrastrado de regreso a la cámara que contenía el exoesqueleto. Tal vez asumiendo que de lo contrario huiría, los científicos me mantuvieron amarrado durante el trayecto. Pero los lazos se soltaron cuando llegó el momento de ponerme en la máquina. Me quitaron el camisón y me metieron en la máquina. Dejé que mi cuerpo se relajara como ellos, fingiendo el mismo entumecimiento que, hasta hace poco, restringía mi movimiento. Mientras me acostaba en el interior de goma del exoesqueleto, el Dr. Monazon me habló a través de un altavoz en el techo. Lamento que tengamos que separarnos de nuevo. Sus respuestas serán de gran valor para futuras investigaciones. Sé que ahora puede parecer que somos villanos. Pero la investigación que estamos obteniendo es invaluable. Salvará vidas algún día. Estás haciendo un valioso servicio al mundo.
Cuando terminó su discurso, sus investigadores se acercaron nuevamente para llenar mi cuerpo con agujas y tubos. Estaba ansioso por escapar, pero me mantuve firme. Tendrían que creer que era incapaz de moverme. Sentí pinchazos en mi brazo derecho. Ya me estaban cargando con el anestésico. Mi tiempo iba a ser corto. Cuando algunas de las personas del laboratorio se me acercaron por el lado izquierdo para insertarme otra vía intravenosa, me lancé hacia arriba para quedar de pie dentro de la máquina. Sorprendidos por mi repentino movimiento, los científicos a mi izquierda retrocedieron. Sentí un dolor agudo en mi brazo derecho cuando las vías y los tubos se mantuvieron apretados contra la tensión de mi movimiento repentino. La habitación estalló en pánico. Los hombres se abalanzaron sobre mí desde todos los lados. Sentí que mi cuerpo se movía como por voluntad propia. Mi brazo izquierdo se extendió hacia mi derecho y arrancó una serie de cuerdas y agujas de mi cuerpo. Sangre rociada sobre la máquina. Mi brazo derecho cayó suelto a mi lado. Me propulsé fuera de la máquina y me tiré al suelo, desnudo como el día en que nací. El anestésico había desactivado mi brazo derecho, pero la mayor parte de mi cuerpo estaba bien. Corrí hacia la puerta por la que había entrado al laboratorio, lo que ahora parecía hace un milenio. No me atrevía a darme la vuelta para ver si me perseguían. Todo lo que podía hacer era correr. Cuando abrí la puerta, vi un largo pasillo que conducía a un conjunto de escaleras alternas. Escaleras que había subido y bajado varias veces mientras me preparaba para el experimento. Escaleras que siempre supuse que algún día subiría por última vez. Empujé mi cuerpo tan fuerte como pude. Corrí con el brazo derecho colgando sin fuerzas a mi lado hasta que llegué a las escaleras. Detrás de mí, los gritos de ira de los hombres y el ruido sordo de sus pasos se mantuvieron constantes. Sabía que si me atrapaban, se acabaría el juego. Cuando llegué a las escaleras, prácticamente salté todo el primer tramo. Cuando me volví para subir al siguiente tramo, vi que solo 2 hombres me habían seguido. De repente, me llené de esperanza. Tal vez podría dejarlos atrás a todos. Luego iría a la policía y tendría la oportunidad de poner toda esta operación bajo el microscopio. Tan pronto como llegara a la cima de ese segundo tramo de escaleras y atravesara las puertas de salida, sería libre. Mis esperanzas se desvanecieron tan pronto como llegué a la parte superior de las escaleras. Al menos 15 hombres custodiaban la salida del edificio. Claramente mi escape había sido una contingencia para la cual la instalación estaba preparada. A medida que los hombres se acercaban detrás y delante de mí, supe que solo podía ir de una manera. Las escaleras alternas continuaron más allá del primer piso. Todo el camino hasta el techo. Seguí corriendo. Escalera tras escalera. Mi cuerpo dolorido protestando a cada paso. Mi brazo muerto golpeando contra las barandillas de las escaleras y las paredes mientras subía las escaleras. Los sonidos de hombres enojados llenaban mis oídos mientras daba paso tras paso tras paso. Pronto estuve en la última escalera. Una escalera, que colgaba del techo, conducía a una escotilla en el techo del edificio. Esto fue. Iba a ver el mundo exterior de nuevo. No sabía dónde iba a ir una vez que llegara allí, pero sabía que era libre. Salté a la escalera y me levanté, a unos 6 pies en el aire. Cuando llegué arriba empujé la escotilla. Era pesado y apenas se movía. Me esforcé contra la escotilla por un momento, luego sentí un fuerte agarre en mi tobillo. Uno de los hombres me había alcanzado. Había envuelto su mano fría alrededor de mi pierna y estaba empezando a tirarme de la escalera. Me giré un poco y vi que era el Dr. Monason. Sus ojos eran rojos y grandes como platos. Era como mirar a los ojos del mismo diablo. Reaccioné puramente por instinto. Mi agarre en la escalera se hizo más fuerte y balanceé mi pie libre hacia la cara del doctor. Cuando mi talón chocó contra su mandíbula, enviando dientes y sangre volando en todas direcciones, no pude evitar sonreír ante la sensación. Dolía como si no pudieras creerlo, pero se sentía condenadamente bien sentir algo. El Dr. Monason relajó su agarre. Volví a empujar hacia arriba y la escotilla cedió. Trepé hacia arriba en el techo plano del edificio. Una fina capa de grava cubría el techo. Las piedras afiladas pincharon mis pies descalzos, pero seguí moviéndome. Corrí hasta el borde del techo y miré hacia la ciudad. Un hermoso horizonte de rascacielos y estrellas llenó mi vista. Sentí la brisa fría contra mi piel desnuda. Las voces de los hombres detrás de mí apenas se registraron cuando subí al borde del techo. Debo haber sido un espectáculo para la gente que pasaba por la acera de abajo. Un hombre desnudo parado en el borde de un edificio mirando al horizonte como si nunca antes hubiera visto uno. Por favor, baja de ahí. No tienes que volver a la máquina. Solo necesitamos que bajes. Era el Dr. Monason otra vez. Su voz era difícil de entender ahora que le faltaban algunos dientes. Aparté la vista del horizonte para mirarlo.
Estaba rodeado por todos lados por otros hombres en batas de laboratorio. Supe en ese momento que no me quedaban opciones reales. ¿Podría creerle al Dr. Monason que no me volvería a poner en la máquina? Probablemente no. Pero no tenía oportunidad de escapar en este punto. Eran demasiados para que pudiera escapar. Justo cuando uno de los investigadores se acercó para agarrarme, di un paso atrás. Mientras mi cuerpo caía al suelo, me encontré riéndome. Era como cuando estaba en la máquina. Mi cuerpo flotaba una vez más. El aire frío entumeció mi cuerpo y, una vez más, no pude sentir nada. Justo antes de tocar el suelo, escuché el sonido de las campanas de la iglesia. Aleluya. Supuse que debía estar en camino al cielo. No vi el cielo. En cambio, me encontré en completa oscuridad. Sin sentir nada, sin ver nada, simplemente reflexionando sobre mis acciones anteriores. ¿Así es la muerte? En respuesta a mi pregunta, escuché una voz familiar. Habla el Dr. Manson desde el pequeño comunicador del casco. Felicidades, han pasado los 3 días. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.